¿Qué tipo de economía existe actualmente en Venezuela o cuántas Venezuelas hay en este contexto? El Fondo Monetario Internacional prevé una recuperación económica en nuestro país, pero para el año 2024, siempre y cuando levanten las sanciones. Ese es el tema que vamos a abordar, o uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio Sin Censura, cara a cara, junto a Luis Crespo, profesor, vicepresidente de la Asociación de Profesores de nuestro país. Bienvenido a la pantalla de Impacto Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por la invitación. Agradado de conversar sobre la situación tan compleja en términos económicos de nuestro país, sobre todo para el cierre de 2023 y perspectiva 2024. Usted es economista, profesor, y ha trabajado muchísimo este tema, tiene experiencia. ¿Qué tipo de economía existe hoy en día en Venezuela? Mira, en 2023 ha sido un año muy particular desde el punto de vista macroeconómico, fundamentalmente porque los economistas observamos y advertimos la desaceleración del fenómeno que ocurrió acá durante el 21 y el 22, aquello que quedó atrás y esa consigna que se trabajó sobre Venezuela se arregló. Y estuvimos en distintos momentos advirtiendo, valga la redundancia, sobre las variables que no respondían y que no iban a permitir que ese comportamiento se mantuviera. Y era fundamentalmente la debilidad de la demanda interna y en específico el deterioro del consumo del venezolano, que durante el 2021 y en gran parte del 2022 fue que potenció esa recuperación en esos 2 años. En el último trimestre de 2022 advertíamos sobre la desaceleración del mismo y en ese momento incluso la economía se ralentizó y bueno, lamentablemente en este primer semestre de 2024 entramos en una recesión, 2023 entramos en una recesión técnica, una caída en el primer semestre del Producto Interno Bruto de aproximadamente 7 puntos. Ahora, para el cierre del segundo semestre de 2023, aspiramos que se definan algunas estrategias que permitan hacer esa corrección. Fundamentalmente porque se inicia un año electoral y lo que se prevé es que el gobierno comience a tomar unas decisiones de expansión en su gasto fiscal. Es urgente una decisión en términos de recuperación del consumo, la necesidad de tratar de estabilizar dos variables que afectan a diario a los venezolanos, como es el tipo de cambio y los niveles de inflación. Si eso no ocurre, bueno, pudiéramos estar cerrando en un 2023 con un PIB negativo de ese comportamiento que ocurrió, ese comportamiento negativo que ocurrió en el primer semestre del 2023. ¿Qué estaríamos esperando? La necesidad de un anuncio de aumento de salario o algunas nuevas bonificaciones que puedan permitir que el ingreso de los trabajadores venezolanos pueda tener un incremento para este último trimestre en particular del año 2023. Fundamentalmente porque, bueno, viene ese escenario que describíamos electoral, todo lo que la expansión de algunos gastos de compromiso de funcionamiento del aparato público y bueno, es evidente que todos los sectores, tanto públicos como privados, claman porque se reactiven esas variables que han desacelerado la economía venezolana en este 2023. Claro, profesor, pero a ver, ¿qué tipo de economía se maneja actualmente en nuestro país? Por ejemplo, en Caracas vemos grandes cadenas comerciales a diestra y siniestra. Evidentemente en los estados de Venezuela no ocurre o no se ve ese fenómeno, pero aquí hay personas que pueden ir a una tienda y comprar zapatos de $4,000, como hay otros que obviamente la gran mayoría de los venezolanos no puede. Pero entonces, ¿qué tipo de economía? Porque se están manejando muchas divisas, incluso algo que vamos a abordar más adelante es que hay una alarma por el aumento de circulación de dólares falsos. Pero primero quisiera saber eso, ¿qué tipo de economía estamos manejando hoy en día en nuestro país? Tenemos una economía muy asimétrica. Ya nosotros no podemos analizar en términos generales la realidad venezolana. No es lo mismo operar en Caracas, Barquisimeto, que estar en San Cristóbal, estar en el oriente del país, donde las condiciones de los servicios públicos son de verdad lamentables. Y entonces se expresan distintas realidades. La economía venezolana, luego de transitar por un largo periodo de recesión, se convirtió también en una sociedad y una economía muy desigual, donde
la riqueza se está distribuyendo de manera poco equitativa. Por ejemplo, en las encuestas que revisábamos durante el 2022, sobre todo la encuesta de condiciones de vida, veíamos que el 10% de la población está teniendo acceso al 40% de la riqueza nacional, y es lo que te permite describir, bueno, esos niveles de desigualdad y de exclusión que aparecen en la economía venezolana y que no existían. Hoy Venezuela es un país muy desigual, no todos podemos acceder a ese tipo de consumo que tú describías, aunque tú puedes ver algunas tiendas, algunos comercios donde hay un consumo muy alto o muy particular, la realidad del más del 80% del país que se encuentra en pobreza por la línea de ingreso es otra. Por ejemplo, tenemos 5.8 millones de jubilados y pensionados que apenas reciben aproximadamente 3.6 dólares por sus pensiones o sus jubilaciones. Tenemos más de 2.5 millones de trabajadores públicos que las tablas salariales están ancladas a salarios que no se aumentan desde el 15 de marzo del 2022. Entonces, la posibilidad de acceder a la satisfacción de esas necesidades por parte de esa población es mínima. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los sectores que se han reanimado en el país, se ve que están concentrados fundamentalmente en el sector comercial, en el sector salud, farmacéutico, pero áreas estratégicas y claves para las economías, por ejemplo, la manufactura, la industria e inclusive la construcción que dinamiza los procesos económicos en este país están técnicamente paralizados, sobre todo los dos últimos. Me refiero a construcción y el área de industria, todo lo que ocurrió 2021 y 2022 y en este proceso del 2023 se concentra en el sector comercial, cadenas de alimentos, cadenas farmacéuticas, algún sector salud y de manera simétrica. No es lo mismo operar en Caracas que operar en Oriente. Si tú revisas la encuesta de Consecomercio, expresaba cómo la cantidad de comercio, valga la redundancia, de restaurantes, de bodegones han venido cerrando dependiendo de su ubicación. Maracay, Carabobo, En los estados del Oriente, país. Zulia. Por ejemplo, ahorita es un drama la situación que están viviendo algunos estados fronterizos. Los apagones en Táchira superan las 8 horas, Táchira, Zulia, Lara, es un drama cómo operar en esas realidades. Entonces, en definitiva, en la interrogante que nos plantea, que de manera concreta es un país asimétrico, con grandes limitaciones en la mayoría de la población para poder satisfacer sus necesidades, con salarios que no De permiten... 130 bolívares que ni siquiera está publicado en Que Gaceta. salario de 3.8 dólares, esos 130 bolívares equivalen a 3.8 dólares. Y alguien pudiera decirte, pero es que no todo el mundo gana salario mínimo. Pero te voy a poner el ejemplo de los profesores universitarios. Nuestras tablas salariales se inician a partir de ese salario mínimo que está prácticamente congelado. ¿Y cuál es el tope, profesor? Un profesor universitario, te voy a poner el límite superior, que es un profesor titular, que aproximadamente tiene 20 años de su carrera docente, que es doctor, debe tener múltiples publicaciones, debe dominar un idioma. Ese profesor hoy está recibiendo 16 dólares como tabla salarial. Y un profesor que se puede estar iniciando, instructor con posgrado, con estudios para iniciar la carrera docente, puede estar recibiendo 11 dólares. O sea, total desmotivación o destrucción de la carrera docente. En definitiva, así como estamos nosotros, están los enfermeros, los bioanalistas, los médicos del sector salud, porque las tablas salariales se inician a partir de esa relación con el salario mínimo. La administración de Nicolás Maduro hablaba de bonos, les han hecho llegar bonos, todo es trabajando en base a bonos y sabemos que también la empresa privada da sueldos mínimos, pero trabajan con bonificaciones en divisa precisamente porque aquí todo está dolarizado hace mucho tiempo. Entonces, les están dando bonos, ha mejorado un poco más, les ha llegado, ¿eso es cierto? Sí, tenemos dos realidades. Si tú revisas la última encuesta del Observatorio Venezolano de Finanzas, habla de que en promedio las remuneraciones en el sector privado
rondan los $167, de 350 en el equipo gerencial. Pero si ves los 3 niveles de medición, el ingreso promedio dolarizado en ese sector ronda los 167. Pero puedes revisarlos y lo comparas contra la cesta alimentaria y también hay un rezago de 400, 500 dólares. La cesta alimentaria está en 492 y si un gerente recibe 350 todavía tiene un rezago de aproximadamente $140. El drama mayor es en el sector público, donde el salario mínimo lo describimos, está bien, hay 2 bonos que no reciben todos los jubilados y los pensionados. Por ejemplo, el bono de guerra, que es equivalente a $30, y el bono de alimentación de $40. El gobierno pudiera decirte, un trabajador del sector público recibe $73 como ingreso, no como salario, pero como ingreso no tiene incidencia en los activos del trabajador. Los activos del trabajador son las cajas de ahorro, las prestaciones sociales, y le destruye 2 bonos que son fundamentales, que es el bono de aguinaldo y el bono vacacional. Entonces el gobierno está pagando el trabajo muy barato, desmotiva, e incluso se plantea un debate en Venezuela sobre la necesidad de retomar el valor del trabajo, como una perspectiva de futuro para la familia. O sea, el trabajo creador, el trabajo que te ofrece posibilidades de desarrollarte. Eso no está ocurriendo en la sociedad venezolana y es parte de lo que justifica el éxodo de más de 7 millones de venezolanos por el mundo. Hay una economía paralela entonces en nuestro país porque estamos dolarizados. El gobierno, la administración de Nicolás Maduro, entendiendo también que estamos en un periodo preelectoral, porque en realidad las presidenciales tocan en 2024, pero ya están haciendo camino, obviamente. ¿Tienen o no tienen para sacar este país adelante o por lo menos para resolver el área económica de aumentar los sueldos? Y siempre se lo pregunto a todos los economistas porque desde el gobierno están enfrascados en el tema de las sanciones. Es decir, estamos condicionados a que si no hay un levantamiento de sanciones, Venezuela no va a prosperar económicamente. Mira, los responsables de la crisis económica en nuestro país son los mismos que están en Miraflores. Llegaron en el 2013 y si tú revisas el periodo 2013 a 2019 fue una gran recesión y apareció aquel fenómeno que destruyó todo, como fue la hiperinflación. O sea, los responsables de la crisis económica están en Miraflores, es Nicolás Maduro que dirige el Ejecutivo. Yo no soy defensor de las sanciones, y ellas tienen distintos momentos, pero los distintos momentos, ya Venezuela transitaba por los negativos resultados de esas ineficientes políticas económicas. Sí, en ese momento no habían sanciones. No habían sanciones, pudiéramos verlas en 3 momentos, 2016, 2017 y 2020, y en ciertos niveles a funcionarios, hasta que después llegaron algunas instituciones. Estaba en desarrollo la crisis económica. Las sanciones llegaron y te tomaron en el peor momento. Pero bueno, aquí hay responsabilidades claras. Insisto, yo no soy defensor de las sanciones, pero en definitiva... No, y que sí generan hoy en día un impacto en nuestro país, porque siempre los venezolanos de a pie somos los que recibimos ese coletazo de todos los problemas políticos. En definitiva, que se agudizaran las sanciones producto de las confrontaciones y todos esos elementos que ocurrieron, bueno, afectan al eslabón más débil en el momento más difícil para los venezolanos y sobre todo para los trabajadores venezolanos. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? Mira, ¿o qué se prevé? El gobierno está conversando con el mismo que lo sanciona, eso es evidente y está en pleno desarrollo conversaciones entre el gobierno norteamericano y Nicolás Maduro. En el 2024 hay un escenario electoral y se prevé que producto de esas conversaciones se desmonten algunas, se flexibilicen y se desmonten algunas situaciones que ya han venido ocurriendo. Por ejemplo, el gobierno hoy, con la permisología que se le dio a Chevron para que operara en el país, ha tenido mejores ingresos. En enero de este año iniciamos aproximadamente en 700.000 barriles de petróleo. Hoy estamos aproximadamente en 860.000, o sea, 160.000 barriles de petróleo a mayores precios. Creo que el gobierno ha tenido tiene una opacidad sobre el manejo de las finanzas públicas, ha destruido un instrumento de planificación como es el presupuesto y eso... Y que no hay cifras oficiales. Exactamente, entonces como hay opacidad en las finanzas públicas es lo que le permite a ellos tener un manejo discrecional de algunos recursos preparándose para tener
recursos financieros en el desarrollo de la campaña 2024. Profesor, ¿desde cuándo el Banco Central de Venezuela no da cifras oficiales? A distintos niveles, hasta julio, las de inflación las publica cuando le interesa. Está 3 meses sin publicar, 2 meses sin publicar. Hay algunas sobre la balanza de pago que dejó de publicarla hace muchos años. Es dramático, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, que no publica la cesta alimentaria y la cesta básica desde el 2014, no realizan la encuesta de hogares, que es fundamental. ¿Por qué ocultar eso? ¿Dónde va a parar todo el dinero que se recauda desde las distintas aristas de nuestro país? Esa política de los paralelismos es para tener manejo discrecional del Estado y actuar con una gran caja chica sobre las finanzas públicas. Te voy a poner el ejemplo de lo que ocurre en nuestra universidad. No le doy presupuesto en los últimos 20 años y ahora envío una comisión que se brinca todos los procesos administrativos y está fuera del presupuesto, una comisión presidencial que viene a recuperar las áreas de la universidad que ellos mismos destruyeron durante 20 años y lo presentan como la mejor solución. Pero cuando revisas las normas y las leyes, bueno, una universidad asfixiada, sin presupuesto, y le envías una comisión que maneja discrecionalidad más de 40 millones de dólares. Y no nada más eso, sino que también ahora los temas de corrupción. O sea, aquí se habla de corrupción a nivel de gobierno, PDVSA, que no, o sea, era un secreto a voces lo que estaba pasando, porque basta con ver nuestra industria petrolera, pero aquí se sigue vendiendo petróleo, entra y sale, se habla de bloqueo, pero aquí entra y sale por distintas vías petróleo, así como mercancías, porque también hablan de bloqueo, pero aquí llega cualquier cantidad de productos que son importados. Maravilloso, maravilloso que en mi país entre cualquier tipo de producto, ¿no? Yo no critico eso, a lo que me refiero es que se habla de una crisis, pero también hay una corrupción dentro del Estado donde, como estamos en una era electoral, pues vamos a depurar, digamos. ¿Usted cree en eso realmente? Porque también se habla de contrabando, oro, coltán, gasolina, petróleo, regalo petróleo a Cuba, a Rusia, a otros países y Venezuela. Qué bueno que me obligas a precisar esos elementos por 2 cosas. Uno, además de los ingresos por el sector petrolero, recuerda que el CENIA anunciaba entre bombos y platillos que su recaudación ha aumentado por la vía de los impuestos y se generó todo el debate de la necesidad de armonizar los porcentajes de nuevos impuestos en los municipios. Y reactivar los peajes y todo eso. Exactamente, hoy en día tenemos más de 52 peajes, además. En definitiva, hay mayor recaudación por la vía de los peajes, por la vía del petróleo y todo aquello que ocurre de manera nefasta en el arco minero, donde hay ingresos que por el oro, el coltrán y otros minerales que no son declarados. Eso es importante. Ha habido un incremento, pero también el tema de la corrupción. La noticia que el propio gobierno dio en marzo de la desaparición de 3.000 millones en una primera etapa y luego la ausencia de 20.000 millones, bueno, desmonta todo ese discurso de que no había recursos para atender las responsabilidades del Estado venezolano. Entonces, además, hay una economía subterránea, una economía negra que viene operando en Venezuela, que hoy puede significar por encima de 9.400 millones de dólares y que nos coloca, bueno, o apunta a dinamizar algunos sectores del área comercial que veníamos identificando al inicio de esta conversación. Economía subterránea, profesor. No todo el televidente puede entenderlo. ¿Podría precisarlo? Economía negra o economía subterránea es aquella que se apalanca o que se dinamiza a partir de ilícitos, contrabando, lavado de dinero que no necesariamente viene del sector tradicional de manejo de estupefacientes, sino puede ser dinero de corrupción, dinero que no fluye por los canales regulares, y es un concepto que en el país, o es un área, perdón, venimos observando que ha tenido un crecimiento significativo del 2019 a la actualidad. ¿Podría decirse que ese es el tipo de economía que se maneja en Venezuela? Se está posicionando con fuerza. Tenemos, bueno, algunos sectores que se han reanimado, más, este tipo de actividad que era característica de otros países en América Latina, pero que en Venezuela se ha posicionado en los últimos años.
Y lo que decía al inicio del programa, se habla o han denunciado que está circulando muchos dólares en nuestro país, pero falsos también. Ya estamos en ese punto. O sea, se hablaba de que aquí entra y sale a diestra y siniestra una moneda que no es la de nosotros, que nuestro bolívar quedó desplazado, pero también ahora la lucha contra los dólares falsos. Lo vivimos en algún momento con los bolívares, que me acuerdo que hubo una época en donde estaba circulando billetes falsos, pero ahora es con los dólares. Sí, el sistema monetario de Venezuela fue destruido por el proceso de larga inflación durante 4 años. Entonces, eso destruyó nuestro sistema monetario y nuestro sistema de precios. La dolarización llegó al país de manera espontánea y como una necesidad de los sectores empresariales y de la familia. No fue una política del gobierno, no estuvo estuvo dentro del plan económico. De hecho, la perseguía. Recuerda que existía la ley de los ilícitos cambiarios que fue derogada en el último trimestre del 2018. En 2019 se posiciona con fuerza el hecho transaccional del manejo del dólar y comienza a tomar fuerza. Recordemos aquel nefasto 7 de marzo, el gran apagón, y allí debuta y se hace público y notorio el uso del dólar a raíz de que los telecajeros no había puntos de pago, o sea, los sistemas de pago tradicionales colapsaron y el dólar irrumpió. No le quedó más nada al gobierno que asumirlo. Pero ¿qué permitió el dólar? A las empresas recomponer equilibrios microeconómicos y a los trabajadores poder obtener algunos salarios. Por ejemplo, los oficios hoy en día, el carpintero, el mecánico puede obtener una remuneración para satisfacer algunas necesidades a partir de la dolarización. En fin, esa dolarización desordenada que ha ocurrido en el país ha tenido algún efecto positivo para las empresas y las familias. De hecho, el gobierno tuvo que adoptarla en sus distintos niveles y da 2 pasos adelante y 4 para atrás. Aunque ahorita quieren deshacerse del y dólar. hablan de la desdolarización, es un discurso electorero, es un discurso para lo interno de su partido, pero es que para hasta lo más radical. quienes votan por el oficialismo están dolarizados. ¿Cómo van a hacer ellos para pasarle el chip a la gente? Sin embargo, dentro de su sector hay los radicales, entonces creo que eso es un discurso que va dirigido no a la población. ¿Estamos preparados para una nueva moneda? ¿Para los BRICS, por ejemplo? No hay una política económica que acompañe esa propuesta. O sea, construir una nueva moneda debe ir dentro de un plan económico. Son medidas de fondo, no lo que ocurrió aquí en el 2018, que fue la reconversión, que fue una medida cosmética. Los problemas de fondo monetario no se tocaron. Entonces, para ir a una nueva moneda, tú tienes que plantear una reforma monetaria y tienes que transformar procesos de tu sistema monetario. Tienes que construir un nuevo sistema monetario, una propuesta de fondo. No es con consignas como vamos a desdolarizar, no. De hecho, fuimos a los BRICS, nos saludaron, pero no nos incorporaron. Sí, bueno, para finalizar, profesor, y tengo que preguntarlo porque es así, Nicolás Maduro recientemente decía que han mejorado las condiciones en el país para la inversión extranjera. ¿Eso así? ¿Usted lo ve viable? ¿Ve que hay más inversión extranjera hoy en día en nuestro país? ¿O qué se espera? Y la última pregunta también es, ¿qué vaticina para el 2024 dentro de todo el contexto que hemos conversado el día de hoy? Las inversiones buscan seguridad jurídica, buscan institucionalidad. Existen niveles de riesgo o inversiones que no consideran el nivel de riesgo y se mueven en países donde la rentabilidad de su inversión va a ser mayor al riesgo y no les importa. Creo que aquí en Venezuela es muy limitada la posibilidad de llegada de grandes inversiones que puedan potenciar el crecimiento. Es más, ni la propia banca, con la asfixia que existe por la vía del encaje legal, permite potenciar la actividad económica en Venezuela. ¿Quiénes estarían invirtiendo hoy en día en Venezuela, los nuevos ricos? Es posible, y también los que están en el sector de la economía negra, como lo hemos definido en minutos antes. En perspectiva 2024, yo veo una expansión de la economía apalancada en el gasto público que va a ocurrir fundamentalmente por el tema electoral.
y con Bañito de agua tibia. pero en dos escenarios. El escenario A, que es a partir de la expansión del gasto fiscal y que el gobierno se ha estado preparando para eso, ha estado creando fondos a partir de ingresos extraordinarios para ponerlos al servicio de la gran campaña que va a desarrollar en el 2024, y otro efecto que pudiera ser mayor si hay desmontaje de algunas sanciones. Si la variable sanciones actúa positivamente para el país en términos de que comienzan a desmontarse algunos, perfectamente puede darse un crecimiento aún mayor en el 2024. Yo lo observo en un 3.5, dependiendo de las estrategias políticas que ocurran en él. El Fondo Monetario habla de 9, sin embargo el Fondo Monetario se caracteriza por hacer algunas correcciones en el desarrollo de los años. Creo que dependerá de las variables que actúen en 2024. Yo en este momento ubico la variable electoral como una de las que va a dinamizar en este último trimestre y a partir del 2024, y dependerá de la actuación política del gobierno venezolano y el gobierno norteamericano con el tema de las sanciones, que puede potenciar aún más ese crecimiento. ¿Cree que habrá voluntad para aumentar los sueldos y salarios de los trabajadores de Venezuela en ese contexto? Yo no veo voluntad del gobierno en este último trimestre de aumentar los salarios. De hecho, el gobierno decidió de manera unilateral suspender el cuarto diálogo social con la Organización Internacional de Trabajo, los empleadores y los trabajadores, que debió realizarse el 5 y 6 de octubre en la ciudad de Valencia. ¿Cuál fue la excusa? ¿Por qué suspendieron? Que no existían condiciones para desarrollarse ese diálogo. Lo hicieron en último momento, prácticamente el día miércoles 4, ya estando la delegación de la OIT en Venezuela. Y bueno, es lamentable para los trabajadores venezolanos que hoy tienen más de 570 días sin aumento salarial, que eso no ocurriese, porque fundamentalmente allí se va a discutir es la metodología para la fijación del salario mínimo, porque en un país con grandes distorsiones no puedes definir el salario de manera unilateral, y debe ser un proceso con base a un método que permita en el tiempo esa recuperación. Profesor, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este tema tan importante para todos los venezolanos, que es la economía. Con sus altos y bajos, pues aquí vivimos, aquí seguimos trabajando por hacer país independientemente de ello. Esto es un espacio para que toda nuestra audiencia pues esté al día con el acontecer, sobre todo en el programa de hoy en materia económica. Muchísimas gracias. Conversamos con Luis Crespo, vicepresidente de la Asociación de Profesores de Venezuela, también economista, y pues ya saben que tenemos disponible para más información una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.